El escritor, articulista y pintor Jesús Carasa ha pasado esta semana por el Centro Ibercaja de La Rioja para presentar dos de sus libros, Penetro en campo minado y Cantos rodados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de saludarle aquí en A Vivir, que son 2 días. Jesús Carasa, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, creo que en primer lugar, donde debemos detenernos es en su biografía, principalmente porque le he presentado como escritor, articulista y pintor, y además dentro de sus vivencias podemos decir que ha sido un hombre vivido y viajado, en el sentido que ha vivido en varias ciudades españolas, pero también su trabajo le ha llevado a ser un poco hombre de mundo, y supongo que esa variedad de espacios en las que ha tenido la oportunidad de vivir y de tener experiencias han marcado su obra como pintor y también como escritor y articulista, de alguna manera. Sí, yo como te decía, soy nacido en Logroño, aunque a los 20 años marché de aquí y fiel a una de mis frases que aparecen en el libro de prefiero tener alas que raíces, pues desde entonces no he dejado de volar, o sea que he sido totalmente un emigrante. He vivido en distintos sitios, he vivido en Bilbao, he vivido en Madrid, he vivido en Santander y luego espacios de 1 año y más en Barcelona, Toledo y tal, y he hecho viajes por toda España, por Europa y algunos por Estados Unidos y por Iberoamérica, ¿no? Y tiene usted una formación, digamos, técnica, en el sentido Sí. Que es ingeniero, y de hecho, si no me equivoco, una de sus labores durante su carrera ha sido crear una empresa que montaba o instalaba centrales nucleares. Sí, yo trabajé en una empresa de montajes en Bilbao y después de eso formé mi propia empresa, ayudado por un grupo capitalista que era totalmente necesario, y esa empresa, pues como coincidió con la famosa crisis del petróleo, y entonces cuando se empezó a desarrollar en España la energía nuclear, pues me dio oportunidad de conseguir contratos de los cuales ya yo tenía experiencia en centrales nucleares. O sea, participé en el montaje de algunas de las centrales de la segunda generación en España, ¿no? ¿Y cómo llega una persona que se dedica a montar centrales nucleares, a escribir opinión, a escribir ensayo, a escribir reflexiones y también a pintar? Porque, son esas dos vertientes artísticas que a primera vista uno no ligaría, ¿no?, con esa formación técnica. Sí, esto en principio mi afición de pintor es la más antigua. Empecé a pintar cuando tenía 31 años, estaba trabajando en esta empresa de Bilbao, como te digo, y pues llevaba una vida de joven, que ganaba un buen sueldillo, tal. Entonces tuve un accidente muy grave. Y yendo de Laredo a Bilbao, tuve un accidente muy grave y estuve 3 meses en la cama. Y eso me dio tiempo para pensar, no tenía otra cosa que hacer, y me pareció que tenía que empezar a hacer alguna cosa más sólida que dejase pues algún pozo, ¿no? Y pensé en pintar. Yo, que he sido siempre un lector voraz, pues estuve calibrando también la posibilidad de empezar a escribir, pero no sé por qué me decidí a pintar. Y desde entonces, desde los 31 años, no he parado. Y entonces, primero empecé, como todo el mundo, con la pintura figurativa, paisajes y los retratos de familiares y tal. Y luego ya, pues empecé a hacer, no a mirar hacia afuera, sino hacia adentro, y a hacer pues pintura abstracta, que es verdaderamente mi labor. O sea, que llevo ya 50 y tantos años pintando, ¿no? Pero como hace unos 10 o 15 años, de entre 15 y 10 años, empecé a escribir esas reflexiones que todos tenemos, me dio por contrastarlas por escrito, y enseguida me di cuenta de que cuando uno hace eso, con esa disciplina del escribir, pues se quita todos los prejuicios que hay alrededor, y me daba cuenta de que a veces, cuando escribía, al final
tenía la opinión sobre una cosa totalmente distinta a la que tenía al principio, ¿no? Lo cual me animó a pensar que eso era una buena... Bueno, son las ventajas de escribir y de reflexionar, ¿no? Y de escribir, leer, releer, cambiar signos de puntuación, cambiar frases, cambiar palabras, que hace que uno igual, bueno, pues esa idea original con la que uno partía, bueno, pues se ha modificado. Vamos a hablar ya de los dos libros que ha presentado aquí en La Rioja. Vamos a comenzar por Penetro en campo minado. Es un libro un poco de ensayo, de reflexiones sobre temas variados, podemos decir, pero el título ya es un aviso, ¿no? Penetro en campo minado en el sentido, bueno, puede ser que lo que escriba aquí, que los temas de los que hablemos aquí sean peligrosos, entre comillas, sean peligrosos por esta, lo dice usted en el prólogo, por lo políticamente correcto, por estos temas que siempre se observan desde un lado progre. ¿Qué encontramos en Penetro en campo minado? Bueno, empecé a publicar en El Mundo, en el diario El Mundo, que tenía un suplemento en Cantabria, y empecé a publicar y mandaba artículos y me los publicaban, y poco a poco fui haciendo un montoncito, y ya cuando pues empecé a publicar, a hacer libros, ¿no? Y Penetro en campo minado, efectivamente, como tú dices, lo titulo así porque yo tenía un blog que se titulaba así, con la idea de que es peligroso, efectivamente, adentrarse en ciertos campos en que se da por hecho que tienes que pensar de una manera, ¿no? O sea, está muy mal visto que tengas un pensamiento libre, sino que más bien tienes que ir por... Y entonces se llama así porque es peligroso entrar en ese campo, porque a veces llueven guijarros, esperemos que sean solo ideológicos, cuando penetras en esos campos, ¿no? Y vemos que son unos campos pues muy variados, ¿no? Porque desde el deporte, con reflexiones sobre Rafa Nadal, pero también política, Adolfo Suárez, sobre cosas vinculadas o actitudes vinculadas a la política, como las puertas giratorias. ¿Qué es lo que le lleva a escribir sobre todos estos temas tan variados? ¿Es un poco las inquietudes del día a día o cómo decide sobre lo que escribió en su día? Porque decimos que es un libro un poco recopilatorio de esos artículos que usted escribió. Pues no tiene una directriz, efectivamente, como dice yo, que son, como tú dices, reflexiones del día a día. Uno procura estar en la información y lo que lee y tal, y va formando opiniones. Pues vamos, yo soy una persona curiosa en todos los campos. Efectivamente que hay muy distintas actividades y materias que atraen mi atención. Por lo tanto, pues efectivamente, cuando Rafa Nadal está en forma, pues eso me atrae mucho y hago algunas reflexiones sobre eso, ¿no? O sea que son esas reflexiones sin una directriz fija, sino que hay alguna cosa que me atrae y le doy vueltas, y de ahí poco a poco pues va saliendo. Como habrás visto en el libro, casi todo tiene un formato de artículo, porque ya adquirí esa disciplina de ceñirme pues a un tamaño de escritura, ¿no? Y cada uno de esos temas pues he procurado darle ese formato. Y decimos que son temas de actualidad, pero también temas, bueno, que siempre han estado ahí, la Torre de Babel, un episodio bíblico, pero también, y me ha gustado cómo empieza, porque empieza haciendo una consideración sobre el Quijote, sobre Cervantes. En esa introducción usted ya va un poco a machete, que se diría la expresión, ¿no? Con un pensamiento que yo creo que es de los más homogéneos que tenemos los españoles, que es la referencia de Cervantes y de ese personaje del Quijote. Sí, bueno, yo lo digo, he escrito bastante sobre eso. Es un tema que me ha llevado a reflexionar bastantes veces, ¿no? Lo he dicho muchas veces, ese libro que todos tenemos en las estanterías, todos los españoles tenemos, pues desgraciadamente es un libro muy poco leído, ¿no? Y a mi juicio mal interpretado. Porque bueno, pues se ha dado en llamar que es una parodia de los libros de caballería, que lo es, lógicamente, pero para mí tiene un trasfondo que lo hace verdaderamente, pues le da el carácter de obra genial que lo es, ¿no? Y es que
pues Cervantes empezó a escribir. Ya sabes que la primera salida de Don Quijote, pues sale él solo y empieza a hacer sus aventuras, pero luego vuelve a buscar un escudero. Y es que quizá Cervantes pues se dio cuenta de que podía hacer una cosa más profunda, que era poner a los dos prototipos de español enfrente de las mismas situaciones y ver cómo cada uno responde, ¿no? Y entonces, bueno, se ha dado en dar a Don Quijote, joder, toda la, en fin, todo el protagonismo, pero realmente hay dos protagonistas, son los dos protagonistas. Y bueno, lo que vemos es que a Don Quijote, que ya se le tiene como un héroe, pues realmente es un majadero, que no hace más que cosas totalmente torpes y que terminan mal. Confunde sus sueños con las realidades y pues le vemos delante de todos los problemas que se le presentan, pues meter la pata de una forma. Y vemos a Sancho Panza, que es, pues dentro de su humildad, pues es el sentido común, el hombre que ha estado acostumbrado a vivir enfrente de la realidad y que la reconoce, y que a pesar de la lealtad inquebrantable, porque eso nunca se debilita, es fiel o sea, se establece que como por una ley natural, que el que manda es Don Quijote, pero es el más tonto de los dos, eso sin duda ninguna, ¿no? Y Sancho le avisa constantemente de lo que va a pasar, de los resultados tan negativos que va a tener cada aventura, y así ocurre, ¿no? Y yo lo que digo, que a lo largo de la historia de España, pues hemos tenido desgraciadamente muchos Quijotes que nos han dirigido, y algunas veces algún Sancho que, como en el famoso capítulo de la Isla Barataria, que ahí asume totalmente el protagonismo Sancho, pues un hombre humilde y sin formación, pues resalta que sale totalmente airoso del gobierno de la ínsula y vamos, todo el mundo se queda admirado de los resultados, ¿no? Jesús Carrasa, vamos a volver a este Penetro en campo minado. Bueno, nunca nos hemos ido porque comienza así el libro, ¿no? Reflexionando sobre esto que estaba comentando, pero usted que ha caminado por lo políticamente correcto, digamos, en estas reflexiones, me gustaría preguntarle si considera que en esta libertad de expresión, de escribir, de reflexionar y de contar las ideas que a uno le surgen, ¿tiene que haber límites o no? Porque vivimos en una sociedad que a veces parece que nos marca ciertos límites, no sin polémica, pero bueno, quería saber su opinión. Bueno, yo creo que no tiene que haber límites, ¿eh? Y de ahí, pues, que se está dando una situación, por fin, en que las redes sociales, que hay muchos que condenan, porque efectivamente dentro de las redes sociales pues se escucha mucha parte negativa y ahí corre mucho el espíritu más mezquino, pero también ha dado cancha libre a toda la creatividad, sin límites. Por una vez, cada persona puede expresar inmediatamente y comunicar todo lo que piensa. Y a mí eso me parece bien. Bueno, y de Penetro en campo minado saltamos al otro libro, a la otra obra que usted ha presentado aquí en La Rioja, que es Cantos Rodados. Dice usted que es un poco una manera de agradecer a esos refraneros, a esa gente que plasma esa sabiduría en refranes, un poco su labor, y precisamente son pequeñas frases, ¿no? El contenido, si no me equivoco, si no me corrige usted, que desde luego para eso es el autor, son esas pequeñas frases que pretenden también encerrar cierta sabiduría o cierto refrán más moderno, podemos decir. Bueno, a medida que uno escribe, pues se le van ocurriendo ideas que ahora tenemos la facilidad, cuando llevamos el móvil en el bolsillo,
pues tenemos una grabadora y entonces tenemos la facilidad de anotar inmediatamente aquellas ocurrencias, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido una gran admiración por los refranes. Me parece el colmo de la genialidad encerrar en una pequeña frase que además lleva música incorporada, pues una sabiduría a veces que a veces no, y siempre se transmite de generación en generación y ha servido a la gente para tener cuidado con los inconvenientes y maniobrar hacia las... Y bueno, pues yo... Esas frases que se me ocurren algunas veces, que muchas veces no se pueden emplear en un artículo, pues las he ido almacenando y he ido pues puliéndolas, tratando de imitar esa genialidad del refrán, que tiene, como digo, hasta música incorporada, o sea, que tiene una musicalidad. Entonces, yo pensaba, si en un libro como este, que tiene cientos de frases que he ido almacenando y puliendo como los cantos rodados, tuviese la fortuna de dar con una o dos frases que pudiesen compararse a refranes, pues eso sería objetivo cumplido, ¿no? Y bueno, ese es el... ¿Es un libro un poco que se correlaciona con Penetro en campo minado? En el sentido que, bueno, esas reflexiones que usted hace en Penetro en campo minado lleva a cantos rodados en forma de refrán, de frase. Bueno, sí, en ese sentido, porque cuando uno está escribiendo un artículo o un ensayo, pues lo primero lo escribe uno en la cabeza, o sea, va reflexionando sobre el tema y pues se le va ocurriendo las cosas, las ideas que puede aportar a ese artículo, y muchas veces pues le ocurren a uno frases que bien pueden incorporarse al escrito que uno está haciendo y otras no, porque quedan al margen del objetivo y tal. Pero en cualquier caso pues pueden tener un valor, y esas son las frases, o sea que sí como son resultado de esa escritura o esa reflexión, pero no directamente, sino como daños colaterales, ¿no? No sé si quiere señalar alguna de estas frases o, bueno, alguna de las que más le guste, sí, que nos la quiera contar ahora en antena. Sí, bueno, yo tengo una que, como te decía antes, me ha servido de guía, y es esa de prefiero tener alas que raíces, ¿no? Yo sé que es muy, muy apetecible para todo el mundo, muy respetable y hasta deseable, pues, en fin, no salir nunca del sitio donde uno vive y tener siempre los amigos que uno tiene desde la infancia. Pero yo no he sido así, he tenido pues el defecto, digámoslo, lo puedo asumir, de que siempre me ha gustado, como para mí, lo malo conocido vale más que lo bien conocido, ¿no? O sea, ese espíritu de aventura en el sentido de... Y por eso, cada vez que he pensado que podía tener algún sitio donde poder mejorar, pues pues me he cambiado de sitio, ¿no? Esa es una de las frases que más me atrae. Otra de las que tengo también como consigna es cuando le digo yo a mi nieto, que ya está harto de oírme, le digo, descansar es cambiar de actividad. Bueno, pues con estas dos reflexiones vamos a finalizar esta conversación. Jesús Carasa, muchas gracias por haber dedicado estos minutos para charlar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Rioja. Muchas gracias.